Ford Pinto. Hay pocos autos en la historia estadounidense que hayan recibido tanta prensa negativa como el Ford Pinto. Presentado en 1970, el Pinto fue el nuevo auto subcompacto y económico de Ford, que ofrecía la forma más básica de transporte de la marca en un paquete extremadamente asequible de $1,900. No era particularmente atractivo ni rápido. Para la mayoría, el Pinto era un auto de transporte sin inspiración, construido para ser barato y nada más. Pero eso también hacía que el Pinto fuera ligero, realmente ligero, con un peso de 2,000 libras. De hecho, para un auto estadounidense, era un peso pluma y, en realidad, era un par de cientos de libras más ligero que el Chevy Vega. Con una distancia entre ejes de 94 pulgadas, el Pinto también era más corto que un Ford Maverick contemporáneo. Esto significaba que, aunque en su forma original el Pinto no era un gran competidor, tenía todas las características para ser un auto muy manejable en las curvas con las modificaciones adecuadas. Ford Pinto Pangra. Pero eso no detuvo a un hombre llamado Jack Stratton de ver un diamante en bruto en el Pinto. Sabía que lo que tenía aquí nunca sería un muscle car con un V8 imponente. Pero su visión para este Pinto de alto rendimiento lo llevó por un camino que resultó en la creación de un auto que no solo era mucho más rápido que su contraparte original, sino que también podía vencer rutinariamente al Datsun 240Z y al Porsche 914S. Sin embargo, se fabricaron tan pocos que casi puedo garantizar que nunca has oído hablar de ellos. Señores, este es el Ford Pinto Pangra. El creador del Pangra, Jack Stratton, no era un vendedor de autos típico. Trabajando en Huntington Ford en California, Stratton no solo era el gerente general de ventas del concesionario. Era un visionario, un entusiasta del rendimiento y, sobre todo, un innovador. En una era en la que los muscle cars estadounidenses estaban cayendo víctimas de primas de seguros cada vez más altas y estándares de emisiones estrictos, Stratton fue una de las pocas personas que, en lugar de intentar rescatar el rendimiento de los 508, decidió abrazar las nuevas plataformas más amigables con las emisiones como la clave para una nueva era de rendimiento. Y, al estar en un concesionario Ford, el recién presentado Pinto era la plataforma perfecta para ello. Stratton imaginó que el Pangra no solo establecería el estándar para los autos compactos estadounidenses, sino que incluso superaría a algunos de los importados. Pero seamos honestos, vender un auto de alto rendimiento con el diseño original del Pinto habría sido una tarea casi imposible. Para competir cara a cara con autos deportivos reales y tener la posibilidad de ser tomado en serio, el Pinto necesitaba más que solo un bajo peso en vacío y buenas intenciones. El primer paso fue reimaginar su estética poco inspirada. Stratton recurrió a la ayuda de Bob Crow, un especialista en fibra de vidrio, para desarrollar una parte delantera radicalmente nueva que transformara el aspecto aburrido del Pinto. La parte delantera bastante simple del Pinto fue completamente descartada en favor de un diseño nuevo de nariz de tiburón. Elegante, agresivo y más parecido a un Corvette C3 que a un Pinto original. El nuevo kit delantero de fibra de vidrio le dio al Pinto faros emergentes operados por una palanca manual, guardabarros más delgados y un perfil mucho más aerodinámico y angular. El auto ahora era 10 pulgadas más largo en la parte delantera. De repente, el Pinto ya no parecía un auto para ir al supermercado. Se veía genial, especialmente sin los parachoques. Y debo decir que realmente me gusta cómo se ven estos Pangras. La parte trasera, sin embargo, permaneció prácticamente igual que en el Pinto original, al igual que las puertas y los paneles traseros. Pero la apariencia por sí sola no sería suficiente para poner al Pinto en el territorio de los competidores serios. La suspensión de un auto económico estándar debía ser completamente revisada para darle al nuevo Pinto Pangra la agilidad en las curvas que necesitaba y el agarre adicional para transmitir la potencia de su nuevo motor especial. Stratton entonces centró su atención en el chasis, donde trabajó con Connie para desarrollar un paquete de manejo que incluía amortiguadores ajustados, una reducción de altura de 2 pulgadas, ruedas de magnesio de 7 pulgadas de ancho y una geometría de suspensión revisada. Estas modificaciones transformaron al Pinto en un auto ágil, capaz de atravesar curvas con precisión y compostura.
Un folleto de la época de Huntington Ford afirmaba que el Pangra podía alcanzar 0.874 gramos en un skipad antes de perder tracción. En comparación, el Porsche 914 y el Datsun 240Z solo alcanzaban alrededor de 0.73 gramos. Nos guste o no, estaba claro que las mejoras en la suspensión del Pangra eran suficientes para dotarlo de capacidades de manejo bastante serias para la época. Con todo el trabajo de base establecido, lo único que faltaba era inyectar al Pinto con algo de potencia seria. Y para eso, Stratton tenía un plan que empujaría los límites de lo que un auto compacto estadounidense podía hacer. El motor original del Pinto, un modesto 4 cilindros en línea de 2.0 litros, nunca fue diseñado para ser una unidad de alto rendimiento. En su forma de fábrica, apenas superaba los 90 caballos de fuerza, y eso en un buen día. Carroll Stratton no quería seguir la ruta del Chevy Vega y colocar un V8 bajo el capó, ya que eso desequilibraría completamente al Pinto en las curvas. Con esta plataforma ligera, lo único que podían hacer para obtener la potencia necesaria y mantener el equilibrio del auto a un pequeño costo en la distribución de peso era mediante inducción forzada. En el caso del Pangra, esto sería un turbocompresor. Stratton se asoció con el legendario preparador A. K. Mellor, un nombre sinónimo de innovación en turbocompresores en los años 70. Juntos, equiparon el motor de 2.0 litros de un solo árbol de levas del Pinto con un turbocompresor A-Research que aspiraba a través de un carburador de 2 gargantas, aumentando la potencia de alrededor de 90 caballos a unos impresionantes 175 caballos, casi duplicando la cifra original. Y esto no era solo un kit añadido. Era un sistema cuidadosamente diseñado para maximizar el rendimiento mientras mantenía la fiabilidad. El turbo estaba ajustado para funcionar a alrededor de 10 psi de presión, gracias en gran parte a la relación de compresión reducida a 7:1 en el motor del Pinto, lo que lo hacía más apto para el aumento de presión. Incluso se incluyó inyección de agua para asegurar que el motor pudiera manejar las mayores presiones en los cilindros sin comprometer la durabilidad. Esto también ayudó a mantener estos autos 100% conformes con las regulaciones de la EPA en años en los que aplicaciones turboalimentadas como las Yanko Turbo Vegas no pudieron obtener la aprobación de la EPA para un proyecto similar. El resultado de todas estas modificaciones en el Pangra fue un sprint de 0 a 60 mph en aproximadamente 7.5 segundos. Y podía recorrer el cuarto de milla en poco más de 15 segundos, lo que lo hacía más rápido que el 240Z y el 914. No está mal para un Pinto, ¿verdad? Los Pinto Pangra estuvieron a la venta de 1972 a 1973 a través de Huntington Ford, con un interesante proceso de pedido. Podías comprar un Pinto Pangra completamente construido y ensamblado directamente desde el concesionario con todos los extras que mencioné anteriormente, incluyendo asientos recaro y un tablero especial, por alrededor de $5,000. O, si querías ensamblar tu propio Pangra en casa, había 3 kits disponibles. El kit de nivel 1, que era solo la nueva fascia delantera de fibra de vidrio, costaba $600. Podías comprar esto sin pintar e instalarlo en tu propio auto si querías. El kit de nivel 2 era el paquete completo de suspensión Can-Am Pangra que incluía los resortes de descenso, amortiguadores CONI y barras estabilizadoras. Este kit costaba justo por debajo de $1,000 y se vendía por separado del kit 1. Luego estaba el tercer kit, también vendido por separado, que era el kit del tren motriz que incluía el turbocompresor, el sistema de inyección de agua, el colector de escape, el tubo de cabecera, el tubo de cruce y todo el hardware de montaje. Este kit costaba la considerable suma de $1,691. Pero si realmente querías, podías sumar todos estos kits para construir tu propio Pangra en casa. Excepto que el tablero especial no estaba disponible para la compra, por lo que nunca podrías clonar los autos construidos oficialmente por el concesionario. Los kits Pangra funcionaban tanto para los Pinto hatchback como para los wagon, ya que solo modificaban la parte delantera del auto. En total, se estima que durante su breve producción, Stratton vendió entre 20 y 50 autos Pangra completos listos para usar y probablemente más de 100 kits para aquellos que deseaban realizar las modificaciones por su cuenta.
Hoy en día, sin embargo, quedan muy pocos de estos autos, literalmente solo un puñado entre los kits y los construidos en fábrica. Así que si te encuentras con un Pinto de aspecto extraño en un show de autos, tómate un tiempo para mirarlo. Porque nunca sabes, podría ser un Pangra, lo que significa que en realidad fue uno de los autos deportivos más improbables pero capaces de su época. Datsun 240Z. Pero su visión para este Pinto de alto rendimiento lo llevó por un camino que resultó en la creación de un auto que no solo era mucho más rápido que su contraparte original, sino que también podía vencer rutinariamente al Datsun 240Z y al Porsche 914S. Un folleto de la época de Huntington Ford afirmaba que el Pangra podía alcanzar 0.874 gramos en un skipad antes de perder tracción. En comparación, el Porsche 914 y el Datsun 240Z solo alcanzaban alrededor de 0.73 gramos. El resultado de todas estas modificaciones en el Pangra fue un sprint de 0 a 60 mph en aproximadamente 7.5 segundos. Y podía recorrer el cuarto de milla en poco más de 15 segundos, lo que lo hacía más rápido que el 240Z y el 914. Porsche 914. Pero su visión para este Pinto de alto rendimiento lo llevó por un camino que resultó en la creación de un auto que no solo era mucho más rápido que su contraparte original, sino que también podía vencer rutinariamente al Datsun 240Z y al Porsche 914S. Un folleto de la época de Huntington Ford afirmaba que el Pangra podía alcanzar 0.874 gramos en un skipad antes de perder tracción. En comparación, el Porsche 914 y el Datsun 240Z solo alcanzaban alrededor de 0.73 gramos. El resultado de todas estas modificaciones en el Pangra fue un sprint de 0 a 60 mph en aproximadamente 7.5 segundos. Y podía recorrer el cuarto de milla en poco más de 15 segundos, lo que lo hacía más rápido que el 240Z y el 914. De hecho, para un auto estadounidense, era un peso pluma y, en realidad, era un par de cientos de libras más ligero que el Chevy Vega. Carroll Stratton no quería seguir la ruta del Chevy Vega y colocar un V8 bajo el capó, ya que eso desequilibraría completamente al Pinto en las curvas. Esto también ayudó a mantener estos autos 100% conformes con las regulaciones de la EPA en años en los que aplicaciones turboalimentadas como las Yanko Turbo Vegas no pudieron obtener la aprobación de la EPA para un proyecto similar. Ford Maverick. Con una distancia entre ejes de 94 pulgadas, el Pinto también era más corto que un Ford Maverick contemporáneo. Déjame saber en los comentarios abajo si alguna vez habías oído hablar de este auto antes de ver este video, realmente quiero saberlo. Pero, por lo demás, gracias a todos por leer. Por favor, asegúrense de dar like, compartir y suscribirse. Realmente me ayuda mucho. Hasta la próxima, entusiastas.